¿En qué Venezuela vive el chavismo? Casa por apagones. Celebran a Fidel Castro y hablan de un supuesto auge del empleo. Colombia también tembló y Venezuela revive su propia tragedia. La respuesta al sismo deja lecciones importantes. ¿Transición o normalización? Crece el riesgo de estabilizar al mismo poder. Les contamos. Hace pocas semanas Venezuela despertaba entre escombros, miedo e incertidumbre. Hoy esa dolorosa realidad le toca a Colombia. Dos pueblos hermanos unidos por una misma tragedia de un terremoto. Toda nuestra solidaridad con cada familia colombiana. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela de este martes 11 de agosto de 2026. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. Venezuela desde hace años padece apagones, pero la militancia del PSUV saldrá casa por casa para escuchar a los afectados. ¿Escuchar qué si los problemas siguen sin resolverse? Diosdado Cabello también anuncia la celebración de los 100 años de Fidel Castro y asegura que en Venezuela hay gente haciendo cola porque hay trabajo. Un discurso que retrata a un partido cada vez más desconectado de la realidad del país. María José Prado, con los detalles. El Partido Socialista Unido de Venezuela parece vivir en una Venezuela distinta. Diosdado Cabello anuncia que esta semana celebrarán los 100 años del nacimiento de Fidel Castro. Preparándonos para acompañar por los 100 años del nacimiento del comandante Fidel Castro Ruz, un ciudadano universal para los pueblos del mundo, la máxima expresión de solidaridad. Pero también asegura que el partido está recorriendo las comunidades para escuchar a quienes sufren por los apagones. El problema es que ese escuchar al pueblo ocurre en un país donde la electricidad sigue siendo uno de los principales reclamos ciudadanos. Definitivamente el PSV se está jugando la Rosalinda en insistir en el radicalismo y la imposición de sus criterios a un sistema de transición, a tener que definitivamente sentarse en un diálogo que debe ser claro, transparente, nacionalista y con menos dosificación de radicalismos, que es lo que definitivamente tiene en ascuas al país. Cabello dice que los militantes están visitando casa por casa para preguntar cuándo les toca el racionamiento eléctrico y conocer las molestias de los afectados. Incluso asegura que la gente entiende el problema y reconoce los esfuerzos del gobierno. Una versión que contrasta con años de fallas eléctricas, cortes sin horarios claros y reclamos que se repiten en distintas regiones del país. El PSV, que nació bajo la promesa de ser un partido al servicio del pueblo, termina presentándose como intermediario entre ese pueblo y las respuestas que el propio gobierno debería garantizar. Yo diría igualmente que, en conclusión, el PSV oscila entre si insiste en la vía del trienio de una dominación total o se encamina hacia la imposición y el país avanza hacia un nuevo acuerdo, como el tipo de acuerdo que se dio en esa época con el punto fijismo o con el pacto de punto fijo. De lo contrario, pues el PSV quedará relegado a un rol minoritario para garantizar de alguna manera lo que va a ser la estabilidad política de un nuevo sistema. Y el contraste no termina en los apagones. Cabello también habla de colas de venezolanos que según él buscan y encuentran trabajo. Una imagen difícil de conciliar con un país marcado por salarios insuficientes, informalidad y una población que ha tenido que sobrevivir a la pérdida del poder adquisitivo. De celebrar a Fidel Castro a presumir de empleo y de escuchar los reclamos por la luz, el PSV parece empañado en contar una Venezuela que no necesariamente coincide con la que viven los venezolanos. Nosotros ponemos los hechos sobre la mesa. Ahora la palabra es de ustedes. Vamos con la pregunta del día. Una cosa es la Venezuela que presentan desde el poder. La otra podría ser la que se encuentra el ciudadano de a pie cuando sale a la calle. Pero, ¿qué le dirías hoy a la militancia del PSUV si tocara la puerta de tu casa? El debate continúa en todas las plataformas digitales de Impacto Venezuela. Te leemos en la emisión estelar. En Colombia ayer también tembló, pero esta vez no solo miramos la magnitud desgarradora del sismo, miramos
¿Qué ocurrió horas después y cómo respondieron las autoridades? Para Venezuela la comparación resulta inevitable. Continuamos con Juan Gutiérrez Gamba. Colombia enfrentó este lunes su mayor emergencia sísmica reciente. Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió al país a las 7:34 de la mañana, con epicentro en San José de Palmar, Chocó, y fue sentido en buena parte del territorio. Las primeras evaluaciones reportan más de un centenar de fallecidos, cientos de heridos y más de 1.600 edificaciones afectadas. El balance continúa en actualización. Desde las primeras horas se activaron los organismos de gestión del riesgo y un puesto de mando unificado para coordinar la respuesta. En Cali, una de las ciudades más afectadas, se desplegaron equipos para evaluar estructuras y buscar sobrevivientes. El gobierno nacional ordenó la movilización de ministros hacia las regiones golpeadas y declaró el desastre natural para facilitar recursos y mecanismos extraordinarios de atención. Los indicadores para saber si un Estado está respondiendo de manera coordinada, lo fundamental yo diría que la población sepa que existen organismos adecuados y que están funcionando, que están equipados, que están entrenados y que frecuentemente hacen simulacros de inundaciones, de terremotos, de incendios, etcétera. Eso es fundamental, que la población confía en que hay un sistema, es decir, un conjunto de instituciones que responden a las demandas de una emergencia de esta naturaleza. La comparación con Venezuela resulta inevitable. El 24 de junio, dos grandes terremotos golpearon el norte venezolano y posteriormente, Naciones Unidas coordinó un despliegue de unos 2.200 rescatistas. Pero semanas después, organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la respuesta estatal por problemas de coordinación, transparencia y capacidad operativa. Venezuela demostró con estos terremotos que tenía una sociedad civil vigorosa, bien organizada. Prácticamente fue toda la respuesta inmediata fue de la sociedad civil. La respuesta del Estado fue tardía, lenta, torpe y militarizada. En cambio, en Colombia se combinan algo factores positivos. Una reacción inmediata de la sociedad civil y luego el presidente de la República ordenó inmediatamente y presidiéndola a él las comisiones de atención de emergencia, la coordinación de la información, etcétera, etcétera. La diferencia no está solo en cómo se responde al terremoto, sino en cómo se administra el desastre después. Colombia ahora enfrenta una doble prueba: responder a la emergencia inmediata y demostrar que puede mantener la coordinación, la transparencia y el control de los recursos cuando termine la tensión de las primeras horas. Existe un gran riesgo de normalizar la estructura del poder en Venezuela. Desde Estados Unidos hay quienes advierten que la hoja de ruta del presidente Donald Trump está invertida y que podría ser muy contraproducente para la estabilidad política del país. Quique Frías con el informe. En Venezuela sigue avanzando la ruta de transición dictada por el gobierno de Estados Unidos, pero el orden que plantea levanta dudas sobre riesgos, estabilización, recuperación y apenas al final la transición en las figuras de poder es objeto de críticas, en esta oportunidad también por la exfuncionaria del Departamento de Estado, Carrie Filippetti. El orden de su estrategia está invertido. No se trata de estabilización, recuperación y luego transición. Es precisamente la transición democrática la que hace posible la estabilización y la recuperación. El orden del plan de transición está invertido y debe primero ocurrir un cambio político profundo. Washington busca confianza para inversiones, pero eso depende de instituciones legítimas y la recuperación puede terminar sostenida sobre la misma estructura que produjo el colapso. No pareciera que esa sea la agenda política del presidente Trump, la de la transición democrática. A algunos ya les está dando la impresión que el presidente tiene otras prioridades que no son necesariamente la democracia y que eso, por supuesto, juega en contra de las expectativas no solamente de los venezolanos, sino fundamentalmente las aspiraciones en Latinoamérica. Hasta hace menos de un año, Estados Unidos acusaba con pruebas en fiscalía que el régimen chavista, con Nicolás Maduro al frente, era una estructura corrupta, criminal y narcotraficante. No pueden cooperar con nosotros porque ellos son parte del terrorismo. No es un gobierno. Y ahora negocia, fraterniza y amplía vínculos con esa misma estructura de poder, tutelada, replegada y con Delcy Rodríguez a cargo, pero la misma jerarquía al final. ¿Qué cambió? Y más importante aún,
¿Por qué no se reconoce el liderazgo amplio de la dirigente María Corina Machado en este proceso político? Tanto como que él esté apoyando el chavismo, en realidad él ve el mundo en blanco y negro y él lo que está viendo es una oportunidad de sacarle provecho a una situación que le va a representar un beneficio. Creo que este ha sido uno de los golpes más duros que ha recibido el liderazgo opositor, no solamente María Corina Machado, sino toda la representación política de la oposición ha quedado excluida. El hecho de que sea el gobierno de los Estados Unidos el que decida quién es el que está representando a la oposición en estas conversaciones nos dice ya bastante. En momentos que Washington mantiene un papel determinante en Venezuela, otra delegación gubernamental se reunió este lunes con Delcy Rodríguez para revisar temas de tipo económico y energético, demostrando de nuevo tutela, así como cercanía. ¿Puede quedar a Estados Unidos atrapado en su propio pragmatismo? Este es un presidente que él ve el mundo en términos de negocios, en términos de qué obtengo yo a cambio de esto. Por supuesto, para él es simplemente aprovechar la coyuntura en materia petrolera y además lograr frenar el éxodo migrante. Si la Casa Blanca confunde estabilidad con transición, Venezuela podría pasar de una crisis abierta a una normalización del mismo poder que generó el colapso, pero con otro lenguaje y otro poderoso aliado. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Supongamos que la transición política avanza. Entonces aparece una pregunta mucho más difícil. ¿Cómo se reconstruye un país con instituciones debilitadas, con una economía golpeada y con una enorme necesidad de inversión? Juliana Palmar nos cuenta. Venezuela enfrenta el objetivo de reconstruir no solo su economía, sino también sus instituciones y su tejido productivo. Este fue uno de los ejes del foro La Venezuela que viene, organizado por el Observatorio Geopolítico de América Latina, OGAL, donde se analizó el escenario que podría abrirse tras los cambios políticos que atraviesa el país. Pero, ¿un cambio de gobierno es suficiente para reconstruir Venezuela o se necesitaría una transformación mucho más profunda del Estado y sus instituciones? La reconstrucción supera cualquier periodo presidencial. Varios periodos presidenciales se van a requerir. Y esto pasa en una primera instancia por democratizar el país, por la reinstitucionalización, por el equilibrio de los poderes públicos, que finalmente se van a traducir en confianza para que inversionistas nacionales o extranjeros vengan al país y para que los organismos multilaterales también pongan su mirada en Venezuela y asignen recursos. Ese proceso es de largo plazo. Aquí no estamos hablando de una recuperación en el corto plazo. Pero la reconstrucción, según lo planteado en el foro, no dependerá únicamente del petróleo. El emprendimiento, la inversión privada y el turismo aparecen como sectores claves para generar empleo, recuperar actividades productivas y diversificar la economía venezolana. El reto será crear las condiciones para que el capital de emprendedores y los propios venezolanos puedan volver a apostar por el país. De tal manera que el país necesita obligatoriamente diversificar su economía, volver a reactivar el parque industrial. Para seguir en el ramo automotriz, Venezuela cuenta con 3 plantas importantísimas, 2 en Valencia, 2 en Carabobo, una en Cumaná, que están desde hace años paralizadas. Venezuela requiere de nuevo reactivar, por decir solo ello un ejemplo, las cementeras, las plantas azucareras, la producción agrícola, la orientación de los mercados a la exportación, la sustitución de importaciones. Y en medio de un escenario de cambios políticos, Venezuela podría surgir en los próximos años. En el foro se puso sobre la mesa la necesidad de preparar al país para una nueva etapa, con reconstrucción institucional, recuperación económica y nuevas oportunidades para los ciudadanos. El desafío ahora es convertir las expectativas de cambio en un proyecto viable en la reconstrucción nacional. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. ¿Tienes poco tiempo? Bueno, aquí te ponemos al día. Esto es Impacto en 60 segundos. 1 minuto con las noticias que debes conocer. Del dolor a la solidaridad.
La devastación en Colombia también ha movilizado mensajes de solidaridad desde Venezuela, un país que conoce muy de cerca el impacto de un terremoto. María Corina Machado expresó sus condolencias y oraciones por las familias afectadas, destacando que los venezolanos comprenden especialmente el dolor que atraviesa hoy el pueblo colombiano. Enrique Capriles también manifestó su solidaridad en estas horas difíciles, mientras Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, desde el gobierno encargado, ofrecieron el envío de la Brigada Internacional Simón Bolívar, especializada en rescate y ayuda humanitaria para apoyar. La emergencia ha provocado un mensaje coincidente. Venezuela se solidariza con Colombia, apenas semanas después de haber recibido también apoyo internacional por su propia catástrofe natural. La tragedia sísmica en Venezuela sigue creciendo. El balance oficial de este lunes elevó a 6.301 los fallecidos por los terremotos del 24 de junio, 176 muertes más que las 6.125 reportadas una semana antes. El nuevo boletín registra además 6.462 personas rescatadas y 73.356 atendidas en hospitales. Hasta ahora se han evaluado 53.314 viviendas, 31.336 fueron consideradas habitables, 12.411 tienen acceso restringido y 9.567 están catalogadas como de alto riesgo. Mientras tanto, las autoridades aseguran haber retirado 483.525,41 toneladas de escombros, equivalentes al 23,26% del total. Pero hay un dato que contrasta con el avance de las evaluaciones. Solo 287 viviendas han sido entregadas, exactamente la misma cantidad reportada el pasado 3 de agosto. Hasta aquí nuestra emisión matutina. Seguimos conectados con Venezuela y con nuestro pueblo hermano de Colombia. Dios nos bendiga a todos. Para más actualizaciones, impactovenezuela.com y @impactove en redes sociales. Suscríbanse y activen las notificaciones en YouTube. Muchísimas gracias por elegirnos. Soy Mildred Manrique, nos vemos mañana.